porque son buenas, porque son, promueven la eficiencia y el progreso de las organizaciones. Fíjense, esta parte es bien interesante. Tenemos las competencias que según la OCDE en 2019, y fíjate, fíjense, intencionalmente las dejé así para que pudiéramos nosotros tener un punto de comparación. En el 2019, la OCDE nos decía cuáles son las competencias fundamentales para los profesionales del futuro. Creatividad e innovación, pensamiento, que estamos hablando de antes de la pandemia, ¿eh? Estamos hablando de antes del contexto 2020. Pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas, liderazgo, administración de proyectos, autoaprendizaje, adaptación, toma de decisiones, persuasión, empatía, liderazgo y resiliencia. Díganme ustedes, caballeros, damas, de todas estas competencias, hay algunas que son notables. ¿Saben ustedes, según la OCDE, cuál es la competencia más importante para una persona en un entorno profesional hacia los siguientes años? Y no es programar en Java, no es saberse todos los comandos de Python, de Node-REACT, no es saber manejar SQL, no es. ¿Saben cuál es? Design Thinking. ¿Y dónde lo aterrizamos en las competencias en este sentido? En innovación, creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque Design Thinking como metodología nos habilita para resolver problemas complejos, para generar nuevos productos o servicios innovadores, o simple y sencillamente para dar una respuesta innovadora a un entorno, a un reto relativamente complejo. Esto es lo que nos decía la OCDE en 2019, antes de la pandemia. Viene el asunto del home office. Bueno, ustedes son muy jóvenes, caballeros, damas. Ustedes son muy jóvenes, pero el asunto de las competencias blandas, todo esto que ustedes ven aquí, son competencias blandas. Antes, y las competencias blandas les tomó 15 años, 10 años posicionarse organizacionalmente. Antes ustedes iban a una empresa y se calibraba, se ponderaba, sí sabían programar en Java, sí sabían programar sí sabían entornos en la nube, sí sabían, etcétera, etcétera, etcétera. Poco, y estoy hablando de hace 10, 15 años, poco se ponderaba el trabajo en equipos, poco se ponderaba la creatividad, la iniciativa, la comunicación. No saben qué agradable es trabajar con una persona que sabe trabajar en equipo. No saben qué agradable es trabajar con una persona que no tiene faltas de ortografía. No saben qué agradable es trabajar con una persona que administra proyectos. Y eso no necesariamente lo aprendemos en la educación formal. Por lo general, lo aprendemos en entornos ya laborales o en entornos profesionales o como actividades extracurriculares. Dicho esto, caballeros, damas, brincamos al home office, ahora en el contexto 2020. ¿Cuáles son las competencias que para llevar a cabo nuestro home office deberíamos de llevar en referencia a lo planteado de habilidades blandas en el 2019? Todas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no tienen que ver necesariamente con entornos presenciales y las que tienen que verlo tienen que evolucionar. Si bien habíamos dicho que las competencias profesionales para el teletrabajo tienen que ser revaloradas en función de las competencias blandas tradicionales, es natural el brinco. ¿Y saben por qué? Porque si antes teníamos que hacer trabajo en equipo, muy apreciado es quien sabe trabajar en equipo, ahora lo tenemos que seguir haciendo en teletrabajo, caballeros, damas. Sí, pero ahora remoto, ahora utilizando esquemas de administración de proyectos, etcétera. ¿Seguimos siendo creativos e innovadores como necesidad? Sí, pero ahora remoto. Liderazgo. ¿Cómo hacemos el liderazgo remoto? Administración de proyectos, autoaprendizaje, todas las competencias blandas tienen su espejo ahora en esquemas de mediación de herramientas tecnológicas que posibilitan el teletrabajo y que posibilitan este tipo de esquemas en los que nosotros podemos estar
trabajando a distancia. De forma que todo este tipo de situaciones las complementamos hace algunos días, fíjense cómo vamos avanzando, del 2019, de las habilidades para el trabajo presencial, en ese momento era presencial, las que se requieren en el home office y las que se van a requerir en el 2025. Y ahora es una organización que se llama el World Economic Forum. Nos dice que las competencias indispensables para el 2025, ¿de quién, caballeros, damas? ¿De quién? De ustedes. Ustedes son quienes van a tener que estar interactuando en el 2025 con este tipo de competencias. Ustedes, dentro de todo lo que se quede como prácticas que trajo masivamente la pandemia, se van a conservar las prácticas de teletrabajo. Ya hay empresas que dicen, ya no vamos a regresar a la oficina, ya no vamos a regresar a la oficina. Hace 2 años, en la empresa en la que su servidor colabora, empezamos a debatir si teníamos oficinas o no teníamos oficinas. Al final ganó que no tuviéramos oficinas. Yo no estaba tan de acuerdo, no estaba tan convencido por muchas inercias, por muchas cosas, y este tipo de entornos evidentemente nos hicieron revalorar muchísimas de las cosas que estamos encontrándonos en este sentido. Hace 2 años se tomó la decisión de no tener oficinas en la empresa en la que yo colaboro y teníamos razón. Nosotros entramos naturalitos a la pandemia. Ya todos teníamos nuestra laptop, nuestro teléfono celular, nuestra conexión a internet y empezamos a trabajar en consecuencia. De forma que, regresando al tema, caballeros, damas, ahora el World Economic Forum plantea las competencias más importantes como pensamiento crítico, innovación, aprendizaje activo. ¿Por qué aprendizaje activo? Porque ya difícilmente vamos a ir, al menos en un entorno académico o un entorno organizacional, a capacitarnos 100% presencial. Sí va a haber presencial, sí va a haber presencial, pero mucho ahora, ya habiendo probado las mieles del trabajo a distancia, se van a conservar. Entonces, las estrategias de aprendizaje a distancia van a seguir imperando en este sentido. Resolución de problemas complejos. ¿Qué contexto quieren más complejos en toda la historia de la humanidad a resolver que el que estamos viviendo hoy? ¿Cómo lo resuelven flamantes consultores en reinvención digital? ¿Cómo resuelven el contexto que tienen las organizaciones y las empresas? Hoy por hoy van a necesitar esta competencia. Pensamiento crítico, creatividad, influencia social y liderazgo. ¿Influencia social en qué sentido? Bueno, no me refiero necesariamente a los personajes sui generis que son líderes en redes sociales. Es más orientado a un tipo de impacto corporativo, social, académico, orientado en este tipo de objetivos. Uso, monitoreo y control de tecnología. ¿Por qué? Porque mucho va a ser a distancia, mucho va a ser remoto. Y para nosotros, los tecnólogos, caballeros, damas, esto va a ser importantísimo. Programación y diseño de tecnología se vuelve a abrir un panorama interesantísimo para quienes nos dedicamos a este tipo de asuntos. Flexibilidad, tolerancia a la frustración, al estrés y resiliencia. ¿Qué es resiliencia, caballeros, damas? Es el recuperarnos para retomar actividades después de un fracaso a la brevedad posible. Déjenme comentarles, yo salí de Microsoft en el 2015 y yo coordinaba un equipo y evidentemente se nos evaluaba. Y en la última evaluación de mi equipo venía un rubro de resiliencia. Evalúa a tu equipo su competencia de resiliencia. ¿Cómo se evalúa la resiliencia? Bueno, yo trabajo en una empresa, concursamos para un proyecto, le trabajamos 3, 4, 5 meses a ese proyecto y lo perdemos. ¿Qué es la resiliencia en ese contexto, caballeros, damas?
el lunes siguiente necesitamos estar bien pilas e ir por el siguiente proyecto. Eso es la resiliencia. Ya pasó, ya aprendimos, ya entendimos, recupérate y ve por el siguiente. Eso es la resiliencia. La capacidad de un individuo para sobreponerse a la brevedad y administrar la tolerancia a la frustración para continuar adelante, eso es la resiliencia. Es más fácil de lo que parece, no es tan fácil, no es tan trivial, no es tan banal, sin embargo es una competencia profesional. Resolución de problemas, etcétera. Entonces, caballeros, damas, empiecen a considerar, de veras, es muy apreciable cuando se colabora con una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe comunicarse, que sabe resolver problemas, etcétera. Y déjenme ponerles como un reto interesante, que esto difícilmente lo percibimos, lo recibimos, lo entendemos y lo practicamos en la educación formal. Por lo general es en la educación paracurricular y por lo general es en la educación corporativa, organizacional, y a golpe y porrazo. Entonces, qué mejor que esto les digo a ustedes que todavía están en entornos académicos para que lo vayan posicionando desde este punto de vista. Sin embargo, ya para quienes estamos a un